Decenas de muertos, cientos de heridos, edificios destruidos y ciudades enteras sacudidas por un movimiento que, durante unos segundos, convirtió la normalidad en caos. Yo veía que la gente salían desnudo, la gente se tiraban de sus casas de segundo piso. Esto fue lo que dejó el terremoto en Colombia de este lunes 10 de agosto de 2026. Hasta la edición de este video, se reportan 224 fallecidos. Cali fue una de las zonas más afectadas, con decenas de víctimas y estructuras completamente colapsadas. En el departamento del Chocó, cerca del epicentro, también se reportaron pérdida de vidas y graves daños materiales. Sumado a toda la tragedia, hay un dato que hace todavía más impresionante lo ocurrido. El terremoto tuvo una magnitud de 7.4 grados y comenzó a unos 107 kilómetros bajo la superficie. A pesar de esa enorme profundidad, el movimiento se sintió en amplias regiones de Colombia y también llegó hasta Panamá, Venezuela y Ecuador. Entonces surge una pregunta: ¿cómo puede un terremoto originarse a más de 100 kilómetros bajo nuestros pies y aún así sacudir ciudades enteras? Y sobre todo, ¿qué está ocurriendo realmente en las profundidades de la Tierra? La respuesta comienza mucho antes de que alguien sintiera el primer temblor. A simple vista, Colombia parece estar completamente quieta. Las carreteras permanecen en su sitio, las montañas parecen inmóviles, las ciudades continúan con su ritmo cotidiano, pero debajo de todo eso existe un planeta en movimiento permanente. La superficie terrestre no es una pieza única, es más parecido a un enorme rompecabezas formado por bloques gigantes de roca llamados placas tectónicas. Estas placas se desplazan lentamente unas respecto de otras, tan lentamente que un ser humano no puede percibir directamente ese movimiento, pero la energía que acumulan sí puede sentirse. Y Colombia se encuentra precisamente en uno de esos lugares donde varias placas interactúan. Por eso, el occidente del país es una región sísmicamente activa, pero aquí aparece la pieza fundamental de esta historia. Una placa ubicada bajo el Océano Pacífico está avanzando hacia el continente. Se trata de la placa de Nazca y su trayectoria la lleva directamente hacia la placa suramericana. Imaginemos por un momento la Tierra como un huevo. La cáscara sería la parte rígida y fragmentada de nuestro planeta. Ahora imaginemos que esa cáscara está rota en enormes piezas. Esas piezas son las placas tectónicas, y aunque nosotros no lo notemos, se están desplazando constantemente. En algunos lugares se separan, en otros se deslizan lateralmente y en otros chocan. En el caso del occidente colombiano, ocurre algo especialmente importante. Dos placas convergen. La placa de Nazca avanza hacia el este y se introduce progresivamente debajo de la placa suramericana. Este proceso tiene un nombre que seguramente has escuchado alguna vez: subducción. Pero, ¿qué significa realmente? La subducción ocurre cuando una placa tectónica se hunde por debajo de otra. En este caso, la placa de Nazca se introduce bajo la placa suramericana, y aunque el movimiento ocurre a una velocidad de apenas unos centímetros por año, durante décadas y siglos puede acumularse una enorme cantidad de energía. Es como intentar empujar lentamente un objeto que encuentra resistencia. La placa continúa avanzando, pero las rocas no siempre pueden deslizarse libremente. La fricción las mantiene parcialmente bloqueadas. Mientras tanto, la presión continúa acumulándose hasta que llega un momento en que la roca ya no puede soportar esa tensión, y entonces ocurre algo que puede durar apenas unos segundos. La energía acumulada se libera, la tierra tiembla. Esto es lo que ayuda a explicar el terremoto que sacudió el occidente de Colombia, pero todavía falta resolver una parte del misterio. ¿Por qué, si la magnitud fue de 7.4, por qué un terremoto así no necesariamente provoca una destrucción todavía mayor? La respuesta está en un detalle que puede pasar desapercibido: la profundidad. El terremoto se originó aproximadamente a 107 kilómetros bajo tierra, y esa profundidad cambia considerablemente la manera en que las ondas sísmicas llegan hasta la superficie. Según especialistas citados en los reportes sobre el fenómeno, las ondas de un terremoto profundo pueden llegar atenuadas a la superficie en comparación con un sismo mucho más superficial, y esto permite entender algo fundamental: magnitud y destrucción no son exactamente lo mismo. Para entenderlo, basta con mirar otro episodio de la historia colombiana. En 1999, un terremoto de magnitud 6.2 golpeó la región del eje cafetero. Fue menos potente en términos de magnitud que el terremoto de 7.4.
Sin embargo, su origen fue mucho más superficial. El resultado fue devastador. Cerca de 1.200 personas murieron y numerosas construcciones quedaron destruidas. Esto demuestra que el número que aparece junto a un terremoto no cuenta toda la historia. También importan la profundidad, la distancia hasta las zonas pobladas, el tipo de suelo y la resistencia de las edificaciones. Un terremoto menor pero superficial y cercano a una ciudad puede resultar más destructivo que uno de mayor magnitud ocurrido a gran profundidad. Y ahora podemos volver a la pregunta del inicio. ¿Qué ocurrió bajo Colombia? La respuesta no fue un fenómeno repentino creado de la nada. Fue el resultado de un proceso geológico que lleva ocurriendo durante muchísimo tiempo. La placa de Nazca continúa avanzando bajo el continente a una velocidad aproximada de entre 55 y 60 milímetros por año. Puede parecer insignificante, pero año tras año, década tras década, ese movimiento mantiene un sistema gigantesco bajo tensión. La energía se acumula, las rocas se deforman y eventualmente algunas partes de este sistema pueden fracturarse. En el caso de este terremoto, la fractura ocurrió dentro de la propia placa que estaba penetrando bajo la placa suramericana. Por eso, los especialistas lo diferencian de un terremoto producido directamente en el contacto entre dos placas. Y aquí aparece otra consecuencia importante. La misma interacción tectónica que explica este terremoto forma parte de un sistema mucho más grande. Desde Chile y Perú hasta Colombia, desde Centroamérica hacia México, Estados Unidos y Alaska, y después hacia Japón, las islas del Pacífico y Nueva Zelanda. Una enorme cadena de límites tectónicos rodea buena parte del Océano Pacífico. Es el conocido Cinturón de Fuego del Pacífico, una región donde la subducción y otros movimientos de placas están asociados con una intensa actividad sísmica y volcánica. Colombia forma parte de este complejo escenario geológico, y por eso este terremoto no debe interpretarse como un acontecimiento completamente aislado. Es una manifestación de un planeta que continúa moviéndose bajo de nosotros. Pero queda una última duda. Poco antes o después de un gran terremoto en la región, muchas personas pueden preguntarse si existe alguna conexión con otros movimientos sísmicos ocurridos en países vecinos. Por ejemplo, ¿podría el terremoto de hace unas semanas en Venezuela provocar este otro en Colombia? La respuesta de los especialistas es mucho más compleja de lo que parece. Colombia y Venezuela forman parte de un sistema tectónico regional donde interactúan distintas placas y fallas, pero eso no significa que un terremoto en un país provoque automáticamente otro en el país vecino. Los sistemas geológicos involucrados son diferentes y las conexiones entre ellos son indirectas. En otras palabras, que dos terremotos ocurran relativamente cerca en el tiempo no significa necesariamente que uno haya causado el otro. Colombia ya ha experimentado terremotos todavía mayores. En 1906, un terremoto de magnitud 8.8 frente a las costas del Pacífico colombiano y ecuatoriano llegó incluso a generar un tsunami. En 1979, otro gran sismo de magnitud 8.1 golpeó frente a las costas de Nariño, y otros terremotos como los de Páez y Armenia demostraron que incluso movimientos de menor magnitud pueden convertirse en tragedias cuando afectan directamente a comunidades vulnerables. Por eso, quizá la lección más importante de este terremoto no está solamente en el número que acompaña a su magnitud, está en comprender lo que sucede debajo de nuestros pies, porque mientras las ciudades construyen carreteras, edificios y hogares, las placas tectónicas continúan desplazándose silenciosamente, milímetro a milímetro, año tras año, sin que podamos detenerlas, y cada cierto tiempo, esa energía acumulada encuentra una salida. Durante unos segundos, el suelo que parecía completamente firme deja de serlo. Ahora, sabemos qué había detrás de aquel movimiento. No fue simplemente una sacudida, fue la consecuencia visible de un proceso que comenzó en las profundidades de la Tierra, una placa oceánica descendiendo bajo un continente, acumulando tensión y liberando finalmente parte de la energía que llevaba almacenándose durante años. Y quizá eso sea lo más inquietante, que el terremoto terminó en cuestión de segundos, pero el movimiento que lo hizo posible nunca se detuvo. ¿Qué piensas de lo que ha ocurrido últimamente? ¿Consideras que los sismos en Japón, Venezuela, Colombia y el reciente despertar de volcanes como el Puracé en Colombia o el Volcán de Fuego en Guatemala estén conectados con algo más grande que está sucediendo? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado de todo el acontecer nacional e internacional.